Estación de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, hay que aprender algo nuevo. No podemos quedarnos en nuestra fe. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir fortaleciéndonos y tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas en la vida cristiana. Si queremos nosotros mejorar y siempre hacer mejor las cosas, queridos niños, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué tenemos que escuchar, queridos niños? La voz de Dios. Eso es importante. Y Dios nos habla siempre a través de su palabra. Y bueno, queridos niños, atención, porque como siempre, todos los días tenemos un tema muy importante sobre los cuales nosotros queremos ir reflexionando. Temas muy importantes, temas que nos van a ayudar. Y estos son los temas durante toda esta semanita en donde nosotros después tenemos que decir, hemos aprendido algo, conocemos algo más de nuestra fe, le seguimos a Jesucito que nos quiere muchísimo, nos quiere como nada y sobre todo nos ayuda a crecer, queridos niños. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la lucha cristiana. La lucha cristiana. Ahí está, queridos niños. Hay que luchar, hay que fortalecerse, hay que tener los músculos espirituales, en este caso, queridos niños, para vencer toda tentación. Nosotros ahora en este tiempo nos preparamos también para ser chicos más buenos, pero es el tiempo de Cuaresma, por eso que es como un ensayo. Tenemos que entrenarnos para poder salir a la batalla, salir a la lucha. Por eso este tema se llama la lucha cristiana. Cómo cada niño, cómo cada cristiano tiene que luchar y tiene que empeñarse para hacer bien las cosas. Entonces nos vamos preparando, nosotros vamos a hacer todo lo mejor de nosotros, queridos niños, para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, formarnos y hacer lo mejor para nuestra vida. Muy bien, queridos niños, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios. Diosito que nos habla, Diosito que nos trae su palabra y nos acompaña siempre. Escuchemos entonces, queridos niños, siempre lo que Dios nos dice a través de su palabra, lo que nos dice a través de la Biblia, queridos niños. Escuchemos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos o más personas. De modo a que el caso de que se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos como siempre, Señor, y estamos contentísimos alabando tu nombre y haciendo lo mejor que siempre nos propones. Vamos a tener siempre nuestra Biblia con nosotros, vamos a tener también algo para escribir, queridos niños, nuestro cuadernito y sobre todo lo que les voy a pedir es mucha atención, porque vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La venganza del Dios rojo de piedra. Nos maldijo Abraham. Regresemos. Si regresamos, seguro que nos perdonará. Jamás creeré que un Dios de piedra pueda levantar los vientos. Abraham, te lo suplico. Regresemos. No, porque un Dios poderoso e invisible nos cuida, mujer. Un Dios omnipotente. Órale, entonces. Pídele que nos salve. ¡Estamos bien! Tu Dios nos salvó. ¿Quieres quedarte en esta tierra? Es la tierra de Canaán, pero aún no nos ha llegado el momento de detenernos. Esta podría ser la tierra de Siquem. Regresaremos cuando nuestro viaje llegue a su fin. ¿Cuándo será? Cuando Jehová lo quiera. ¿En dónde estás, Señor? Tu siervo te espera. Abraham. Sí, aquí estoy, Señor mío. ¿Viste la belleza de esta tierra? Me quedaré aquí si me lo ordenas. A tu descendencia daré esta tierra. Entonces es cierto, Señor, tendré descendencia. Me alegra que me digas esto por segunda vez, Señor. Un hombre no es nada si no tiene su propia descendencia. No es nada. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Estoy en tus manos, Señor. Edificaré un altar en esta tierra y haré sacrificios a tu nombre sagrado, mi Señor Dios. La mano de Dios nos cuida. ¡Vamos!
Aquí tampoco hay agua. Es el octavo pozo que encontramos seco. Debemos encontrar agua de cualquier manera. Tú dijiste que el Dios nos cuidaría y nos protegería. Jehová espera que nosotros probemos nuestra fe. Y eso es lo que espera que tú pruebes también, mujer. No podemos hacer otra cosa que ir al gran río del Nilo. Ese río jamás se ha secado. Señor, mire hacia abajo. Son asaltantes. Matan a todos. ¿Qué hacemos? Continuaremos con nuestro camino. Los hombres están más agotados y sedientos que las bestias. Lo que pasó nadie lo puede cambiar. Lot, eres cruel. Jamás me abstendré de ayudar a quien esté en peligro y en dolor, aunque me cueste la vida. Vamos ya, ordénales que nos sigan. ¿Quién nos da el derecho de quitar el regalo de la vida que tú nos has dado, Señor? ¡Hay una niña allá! Es muy pequeña. Nació sierva. ¿Cómo la llamaré? Llámala Agar. Desde ahora te llamarás Agar. ¡Oh! Debe ser muy poderoso el Dios que vive en este templo. Niños, estamos volviendo ahora con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy ya sabemos. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la lucha cristiana. La lucha cristiana, de nuevo. ¿Cuál es el tema del día de hoy entonces, queridos niños? La lucha cristiana. Decíamos que tenemos que ponernos bien fuertes, tenemos que hacer el training, la preparación, tenemos que ponernos bien fuertes para poder luchar contra todo mal, queridos niños. Y esto es bueno, esto es importante, así es que vamos a concentrarnos y vamos a procurar hacer este camino. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar entonces qué significa la lucha cristiana y cómo tenemos que hacer nuestra lucha cristiana todos los días. Ser cristiano significa seguir a Jesús y vivir como Él enseñó. Jesús quiere que ayudemos a los demás, que estemos alegres, que estudiemos y trabajemos, que no tengamos envidia. Y todo eso a veces cuesta. ¿A veces cuesta? Es la pregunta. ¿Esto a veces cuesta? Y claro que sí, queridos niños. Si tenemos que luchar contra nosotros mismos, si tenemos que luchar contra nuestro egoísmo, si tenemos que luchar contra todo aquello que nos lleva a la pereza,
a no querer estudiar, o no querer levantarse, o no querer arreglar la pieza, no querer ayudar a mamá, no querer ayudar a papá, o pelearnos con nuestros compañeritos, cambiar esa actitud. Ay, 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 queridos niños, esta es la lucha cristiana. Luchar contra todo aquello que no nos va a hacer crecer bien como niños, que no nos va a hacer crecer bien como adolescentes, que no nos va a hacer crecer bien después como jóvenes, o no nos va a hacer crecer bien como adultos. Nosotros vamos caminando, queridos niños. Cada uno de nosotros va pasando por una etapa importante en su vida y es ahí donde tiene que concentrarse, mirar y hacer esta lucha. No es fácil, queridos niños. Siempre vamos a tener que luchar contra muchas cosas negativas que solamente nos detienen y que son para nosotros un obstáculo. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir escuchando algo más. ¿Y qué significa entonces para nosotros esta lucha cristiana de todos los días? Para vivir como hijos e hijas de Dios, debemos esforzarnos para hacer el bien y vencer nuestras malas inclinaciones. Y así, queridos niños, tenemos que luchar, esforzarnos para vencer todo lo que es malo, pero sobre todo esforzarnos para hacer un camino del bien. Siempre, queridos niños, el Señor nos invita a hacer este camino. ¿Se acuerdan que hay un libro muy importante en la Biblia que se llama el libro del Deuteronomio? Y el libro del Deuteronomio nos dice justamente Dios, cuando le habla al hombre y nos habla a cada uno de nosotros, dice: querido niño, querido joven, querido adolescente, querido hombre, yo te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Tú tienes que decidir. Ahí está entonces, queridos niños. Nuestra lucha es una lucha interna y San Pablo dice: yo estoy combatiendo conmigo mismo, dice San Pablo, por dentro, porque muchas veces esas tentaciones, quiero hacer el bien, pero al final hago el mal cuando yo no estoy atento, porque viene encima mío la tentación. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Es un esfuerzo, es una lucha, es un empeño y no nos podemos dejar vencer. La lucha cristiana significa el estar abiertos, el estar con los ojos mirando todo lo que hacemos. No nos dejemos vencer, no nos dejemos llevar por el mal, queridos niños. Vamos a seguir escuchando algo más, que es lo que Jesús hoy nos enseña en esta catequesis sobre la lucha cristiana. Siempre tendremos que esforzarnos y luchar para vencer las tentaciones de pereza, de creernos mejores que los demás, etc. Pero en esta lucha Dios nos ayuda con su gracia, que nos llega sobre todo por la oración y los sacramentos. Y Jesús, como siempre, nos ayuda. Siempre Dios está a nuestro lado. Primero, derrama su gracia. ¿Qué es entonces, queridos niños, para que nosotros podamos vencer y luchar siempre a favor de lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es, queridos niños? Que Dios nos regala su gracia. Dios nos regala su gracia y si Dios nos regala su gracia, nosotros hacemos este camino de compromiso. En primer lugar, eso, queridos chicos, la gracia de Jesús, la gracia del Señor, por una parte. Por otra parte, también tenemos cómo Dios nos ofrece este camino de la gracia. Primero, el sacramento. ¿Se dan cuenta que es tan importante los sacramentos? La confesión, la Eucaristía, estos son los dos elementos centrales y fundamentales en la vida de todo cristiano. Pero no nos olvidemos que también la oración es el camino más lindo que nos ayuda a estar siempre en sintonía con el Señor. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la lucha cristiana. La lucha cristiana. Y ahora vamos a las preguntitas, porque quiero saber si ustedes estuvieron muy atentos, si estuvieron siguiendo en todo momento, queridos chicos, lo que Dios nos va enseñando, lo que Dios nos va diciendo, queridos niños. Y justamente ahora viene lo central y lo elemental, cuando decimos la lucha cristiana. ¿Qué significa entonces, queridos niños, ser cristiano?
Ser cristiano significa seguir a Jesús y vivir como Él nos enseñó. Eso mismo, niños. Ser cristiano significa seguir a Jesús en primer lugar. Por eso somos otros Cristos. El Cristo Jesús, el Cristo resucitado. Seguimos sus enseñanzas, procuramos hacer lo que Él nos enseña. Por eso nuestro programa, queridos niños, se llama justamente Aprendiendo con Jesús. Porque nosotros queremos seguir los pasos de Jesús, las huellas de Jesús, vivir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a lo que Él nos propone. Y para eso tenemos que conocer cómo yo puedo vivir como quiere Jesús y después no le conozco. Ahí está la cuestión. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que enamorarnos de Jesús, tenemos que amarle a Jesús para poder ser auténticos cristianos. Y atención, ahora viene la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Cómo podemos seguir a Jesús, queridos niños? Podemos seguir a Jesús cumpliendo los 10 mandamientos, del mismo modo en que los vivió y los enseñó Jesús y nos lo transmite la Iglesia. Cumpliendo los mandamientos, ahí está, cumpliendo los mandamientos y cumpliendo todo lo que el Señor nos va pidiendo, todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Nosotros tenemos, queridos niños, la posibilidad de leer la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, de comprender lo que Jesús nos va diciendo a través de su palabra. Entonces tenemos que esforzarnos, entonces tenemos que luchar, entonces tenemos que empeñarnos, queridos niños, no nos podemos quedar allí esperando todo. No, queridos chicos, nosotros aquí vamos a dar ese paso, ese esfuerzo, esa lucha tan importante para que podamos llevar adelante, queridos chicos, esta linda propuesta, este lindo camino de Dios. Muy bien, queridos niños, y ahora, atención, viene la tercera preguntita. ¿Qué es la tentación, queridos niños? La tentación es la sugerencia de que nos dejemos llevar por nuestras malas inclinaciones y nos alejemos del Señor. El diablo nunca podrá tentarnos por encima de nuestras fuerzas. Esa es la definición de la tentación. Es el poder que se nos viene encima para desviarnos de nuestro camino. Esa es una tentación continua. Y la tentación vamos a tenerlo durante toda la vida. Jesús fue tentado en el desierto también. Jesús fue tentado, pero Jesús nunca cedió al mal. También nosotros, queridos niños, somos tentados por tantas cosas en el mundo, pero tenemos que ser capaces de mirar, darnos cuenta y tener la fuerza de voluntad y decir no quiero caminar mal, quiero caminar como Dios me pide, quiero caminar como el Señor me está ofreciendo, este lindo camino, este camino del Señor, este camino de Dios. Entonces, queridos niños, vamos a pedirle hoy a Jesús de una manera especial que ante tantas tentaciones nosotros podamos hacer un buen camino. Ante tantas tentaciones nosotros podamos meternos seriamente en el seguimiento de Jesús. Y ahora entonces, como siempre, vamos a pedir la invocación también de nuestra mamita que fue capaz de vencer cualquier dificultad. Y le vamos a decir la oración que el ángel le había dicho a María cuando le saluda y le dice que será Madre de Dios. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus papitos y sobre todas las cosas que ustedes están haciendo con sus amiguitos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús.